Entonces, como les explicaba yo, hoy día tenemos la clase número 17 de motores diésel y vamos a continuar avanzando en este tema tan interesante de cómo son los motores de gran potencia y las cosas que hay que hacer. Tal como hemos visto, ya hemos visto todos los aspectos de lubricación, enfriamiento, combustible, aire de partida, descarga de gases, disposición de los sistemas de propulsión. Estábamos viendo los componentes. Y ahora en realidad deberíamos entrar a la etapa de los calibramientos, porque la que vamos a ver hoy día está por ese lado, digamos. ¿Ya? Aquí tenemos un típico motor diésel de dos tiempos, tipo catedral, que es el que nos ha iluminado durante esta clase, digamos. Le pongo esta imagen para que la contemplen y memoricen cómo funciona esta cosa. Lo único que falta es que le pongamos tonía, ¿no? Para que sea más chévere. Y bueno, esto acá lo mismo que habíamos visto en las últimas clases, hemos estado viendo ya la prensa estopa, las culatas, las bielas, todo ese tipo de cosas, los motores. Y ahora vamos a ver el tema del alineamiento. La alineación del eje cigüeñal, la línea de propulsión y los efectos en la eficiencia del motor. El objetivo general es adquirir y explicar los conocimientos necesarios para un correcto alineamiento del eje cigüeñal. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario una correcta alineación en el eje cigüeñal? A ver si alguien me la puede responder. Para evitar desgaste en los metales de acá, el puño, evitar la Más vibración, fuerte, digamos, habla un poquito más fuerte, no escucho bien. como para evitar el desgaste, digamos, anormal de los metales, de los descansos. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con eso? Claro. ¿Qué más? También, digamos, puede haber pérdidas de potencia respecto de cómo está la vibración en el eje, digamos. No se puede obtener la máxima potencia que puede brindar el motor. También El influye, sí. desgaste excesivo de combustible. Ya, bueno, eso lo voy viendo durante la clase de hoy, ¿ya? Eh, los tipos de cigüeñal, entonces uno de los aspectos que influye en los cigüeñales, ¿no es cierto?, es la construcción de los cigüeñales. O sea, la construcción de los cigüeñales generalmente son de acero al carbono y pueden haber aceros especiales como son cromo-níquel o el cromo-molibdeno, vanadio, y todo eso tratados térmicamente. Y los cigüeñales pueden ser pequeños, medianos, grandes, digamos, y los pequeños generalmente son construidos de acero dulce al carbono con una carga de rotura de 44 a 70 kilos por milímetro cuadrado, donde el contenido de carbono puede llegar entre el 0,2 y el 0,35%. En el caso de los cigüeñales pequeños, por ejemplo, generalmente se pueden hacer forjados. Aquí se muestra, por ejemplo, una forma de hacerlo donde se coloca un lingote recalentado. Todo lo que está en rojo es lo que está rojo vivo, lo que está en gris está tibio, digamos, está caliente. Del lado derecho hay un martinete que empieza a golpear esto y empieza a aplastar las partes calientes que van tomando esa forma que se va haciendo, que se va mostrando ahí. Y después que están calientes las formas, se le aplica un martinete vertical donde se empieza a subir, digamos, la parte central, configurando la manivela de una cigüeña, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo se fabrican los cigüeñales pequeños, ¿ya? Existe también los cigüeñales más chicos todavía, esos los fabrican generalmente de una pieza, pescan un pedazo de fierro grande, lo calientan al rojo vivo y después lo meten en un martinete que tiene la forma del cigüeñal y le hace ¡pam! Un solo golpe nomás y sale el rojo, ese sale con la forma del cigüeñal, ¿ya? Y después lo dejan enfriar y una vez que está frío lo empiezan a trabajar y a maquinar y a darle todas las formas para llegar al resultado. Pero los cigüeñales grandes, como son tan grandes, no se puede hacer eso, porque las máquinas de forja serían tan enormes que lo harían impracticable, digamos, ¿ya? Entonces,
Lo que se hace se utilizan, para los cigüeñales grandes, se utiliza el método semi-armado, el método armado y el método llamado de una pieza. Entonces, el material de construcción de las manivelas puede ser acero forjado dulce o acero fundido, y el material de construcción de los muñones, ya sea bancado o biela, será acero forjado, y esto por las buenas calidades del maquinado, y normalmente, además de eso, se le hacen en la superficie de los muñones de biela y de bancada, generalmente se le hace un tratamiento térmico especial para que esa zona quede dura, muy dura, digamos, y el espesor de esta dureza tiene un par de milímetros, digamos. ¿Ya? Bueno, eh, el método armado consiste en que las manivelas o los brazos o los muñones o las bielas, que sean los muñones, se forjan por separado para ser ensamblados posteriormente en caliente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la manivela o brazo, el muñón de biela y el muñón de bancada. Las tres piezas se fabrican por separado, ¿ya? Y se van montando en caliente. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, la manivela se calienta para que los orificios se dilaten, digamos, ¿ya? Y una vez que está caliente, el muñón de bancada y el muñón de biela, que es un cilindro, esos se enfrían. Entonces, cuando están las temperaturas y en las dimensiones adecuadas, el muñón de bancada entra, digamos, en el orificio de la manivela, y el muñón de biela entra en el otro orificio de la manivela. Y eso después, una vez que está hecho ese proceso, se dejan las piezas enfriar, ¿ya? Hasta que alcanza la temperatura, ¿cómo se llama? Ambiente, todas las piezas, y por supuesto que la manivela que está caliente se contrae y aprieta, y el muñón de bancada que estaba frío se dilata, y esta interferencia hace de que ambas piezas queden prácticamente hecho piezas, quedan hechos de una sola manera, porque ya no se pueden separar más, digamos, ¿ya? Lo importante sí es que cuando se monte la otra manivela, ¿ya? La otra manivela ya tiene que ir con el ángulo que le corresponde a la otra piedra. Entonces esos ángulos de ajuste son los que tienen que hacer los tipos que van andando. Estos cigüeñales tienen que ir dejando los ángulos precisos para cada muñón con cada manivela, digamos, para que vaya configurándose el cigüeñal. Bueno, este es el método de armado, que es bastante complejo, como pueden ver, pero también el tamaño de las piezas son unas tremendas piezas que pueden pesar toneladas, estas cuestiones, para poder hacer todas esas cuestiones, todas estas uniones, digamos. Eh, Después el método de semi-armado, por ejemplo, aquí se fabrica el muñón de biela, y las manivelas se hacen de una sola pieza, se funden de una sola pieza o se forjan de una pieza, y después el muñón de bancada se mete por interferencia en los orificios de la manivela, ¿ya? También utilizando el método caliente, qué sé yo, entonces ahí se coloca por interferencia. Entonces es un método como el anterior, pero tiene otra variante, digamos, ¿ya? Entonces, en este caso, las manivelas, que están todas pintadas de color achurado gris, y lo que está en gris con puntito, esos son los cigüeñales, son ¿cómo se llama? Los muñones de bancada, los que se hacen pieza con las manivelas, digamos. Entonces, este es el método semi-armado de cómo se van montando estos tremendos cigüeñales, ¿ya? Después, después el método de una pieza, entonces estos son cigüeñales que van soldados. Los soldados y sus propiedades físicas son tan buenas como los cigüeñales fabricados de una pieza de acero, y tienen la característica de ser un poco más ligero, requieren menos espacio, y gracias a su mayor resistencia puede aumentar la potencia del motor, conservando o incluso reduciendo las dimensiones anteriores del mismo, ¿ya? Entonces, aquí el cigüeñal se suelda, se van soldando las manivelas, y todo es soldado. Por supuesto que toda la metodología de soldadura requiere calentar las piezas, ¿no es cierto? Aplicar la soldadura, cordón por cordón de soldadura, esperar que se enfríe, volver a calentar y para poder eliminar las tensiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el armado
de un cigüeñal de una pieza, depende de los espesores. La cantidad de soldadura que entra es bastante fuerte, es bastante grande, digamos, para ir rellenando todos los espacios y para ir dándole la forma. Y la gracia es que la soldadura muchas veces es más resistente que el acero base, ¿ya? Esas uniones quedan muy, muy fuertes, ¿ya? Lo importante sí es que no queden grietas en la soldadura, que es lo que puede romper un cigüeñal. Así que después de cada soldadura hay que hacer tomarle muestras de radiografía, para detectar grietas. Y lo otro que hay que tener cuidado son todos estos tratamientos térmicos para evitar, para aliviar las tensiones, porque la soldadura, como es tan caliente, cuando se aplica la soldadura se calienta todo, entonces las piezas empiezan a tener una serie ¿cómo se llama?, de tensiones internas, y esas tensiones internas son las que pueden provocar, digamos, grietas también por efecto de tensiones, o más adelante con el uso pueden producir algún tipo de deformación, qué sé yo. Entonces, una manera de sacar todas esas tensiones es calentar estas piezas al rojo vivo, las calientan al rojo vivo y después las dejan, digamos, y las dejan en arena, a veces qué sé yo, de arena de molde, y dejan que se empiece y que se fríe lo más lento posible, ¿ya? Entonces, con eso, con ese tipo de cosas, las tensiones internas, digamos, producidas por la soldadura, se eliminan en gran parte y el cigüeñal pasa a ser una pieza más confiable, ¿ya? Y ahí salen las costuras de soldadura, cómo se van aplicando, digamos, y eso es lo que hace que estos cigüeñales sean más pequeños y la soldadura, y en la soldadura es donde se instala aquí el metal de bancada, ¿ya? Entonces, por eso que el acabado debe ser muy bueno, de muy buena calidad, para que la unión de ambas piezas sea muy buena. Por supuesto que esta soldadura de cigüeñales grandes es compleja, digamos, porque usted no puede, para soldar, tiene que hacer un bisel, ¿ya? Y si es muy grande el cigüeñal, el bisel tiene que ser gigantesco y tiene que rellenar todo eso con soldadura. Es complejo, tiene su complejidad también. Bueno, los tres métodos son complicados de hacer, o sea, no es una cosa sencilla fabricar un cigüeñal grande, digamos, porque tiene muchas complejidades. ¿Qué averías pueden haber en un cigüeñal? Por ejemplo, puede haber corrosión, puede haber limaduras, digamos, por efecto de una mala lubricación, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que el paralelismo entre el eje de los muñones no sea exactamente paralelo con el eje de la biela. Entonces, esto ustedes comprenderán que puede producir efectos, ¿cómo se llama? Efectos, la operación del motor, efectos bastante importantes de vibración y cosas por el estilo. Entonces, y estas cosas son las que hay que tratar de evitar, especialmente durante la construcción o a veces durante el funcionamiento de los motores también, si los cigüeñales son pequeños se puede pasar esto, digamos, de que se desalineen los ejes y eso ya ocasiona problemas. Es que hay que tener mucho cuidado y hay que hacer muy buenas mediciones para darse cuenta de eso. Bueno, cuando hablamos de flexión del cigüeñal, aquí tenemos un cigüeñal que tiene 5 metales de bancada y la idea es que el centro geométrico de cada metal de bancada coincida exactamente con el centro geométrico de todos los otros metales, cosa de que se coloca un punto en un extremo y en el otro extremo ese mismo punto, y todos los centros de todos los cigüeñales que estén en medio estén exactamente en el mismo lugar. Tal como se muestra en la figura, todo lo que está en negro y lo que está en azul es lo que realmente se midió, ¿ya? Entonces lo que se midió no está perfectamente alineado con lo que aparece con la línea segmentada negrita, digamos. Entonces ahí no se cumple el alineamiento ideal de una línea de eje, sino que hay diferencias, digamos, de distintos tipos. Puede estar la medición puede estar más arriba, más a la izquierda, más a la derecha, digamos. Y eso, cuando se monta el cigüeñal a veces, si el cigüeñal está perfecto y entra en un bloque que está de esta forma, entonces a lo mejor el cigüeñal va a tener problemas para acomodarse. Bueno,
Eso tiene solución siempre y cuando las deflexiones o las salidas de tolerancia de cada bancada estén dentro de un rango aceptable, ¿ya? Entonces, aquí dice, el texto dice que la concentricidad total de los orificios máximo es de 0,02 milímetros y la concentricidad entre los orificios situados al lado del cojinete principal máximo 0,01 milímetros, o sea, una centésima o dos centésimas de milímetro, lo cual es una medida bastante pequeña. Y por supuesto, esto va también en relación al tipo de motor. Si son motores más grandes, las tolerancias pueden ser un poco mayor, y que todo eso está dentro del manual de cada fabricante, de cada motor. Pero por lo menos esto nos da un índice de que todas estas cosas que uno ve en la realidad y que se ven al ojo se ven bien, cuando usted empieza a medir y a calibrar así con precisión, se va a dar cuenta que hay pequeñas diferencias entre un punto y otro, digamos, y eso hay que tenerlo presente, que casi todas las piezas mecánicas son así, y todas las piezas mecánicas funcionan en base a ¿cómo se llama? A las tolerancias que permiten los fabricantes en este tipo de cosas. Hasta cuánto es aceptable la deformación? Mientras menos deforme sea, mejor, pero muchas veces entre la teoría y la práctica a veces no se da todo, no se da lo que uno quiere. Así que ese es un tema que yo quería contarle sobre este tema, digamos. Bueno, la deflexión del cigüeñal se toma mediante un aparato que se llama flexímetro. Este es un instrumento que se emplea para medir el desalineamiento de los cigüeñales de grandes motores, y para ello los contrapesos del cigüeñal disponen de unos pequeños orificios que se sitúan en las puntas del instrumento. La lectura se toma a través de un reloj micrómetro o a través de una pantalla, en el caso de los flexímetros electrónicos, que pueden medir desviaciones con precisiones de hasta una milésima. Este se encarga, por tanto, de medir la apertura o cierre entre las guitarras del cigüeñal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, ¿no es cierto? Aquí tenemos el flexímetro. Este es un flexímetro, digamos, está en inglés las especificaciones. Entonces, ¿en qué consiste este flexímetro? Este flexímetro, eh, ¿qué es lo que hace este flexímetro? Este flexímetro, aquí en una parte del sistema, normalmente en este sector de acá arriba, aquí, lo estoy marcando yo en rojo, se colocan estas barras, una barra u otra barra, ¿ya? Y dependiendo de la distancia que haya entre una cigüeña y la otra, ¿ya? Suponiendo que aquí está el metal, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia que está aquí, yo la voy a marcar con una X, esta X es la distancia que yo tengo que medir, ¿ya? Entonces, la distancia que tienen que traer entre este punto y este punto de aquí arriba, ese punto que está ahí, eso es X también, ¿ya? Entonces, si este X es muy grande, entonces hay que colocarle una barra de estas más grande o una más grande todavía, dependiendo del tamaño del cigüeñal, para poder obtener la dimensión que se necesita, ¿ya? Así es que esta es la forma de hacerlo, y este aparato que está aquí, entonces se fija en un extremo, y esta otra parte que está acá es la parte, ¿cómo se llama?, flexible, que hace que el indicador este se mueva hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, y eso va marcando, digamos, cuánto se juntan las guitarras, cuánto se separan las guitarras, dependiendo de la posición que tenga dentro del ruedo de 360 grados de la guitarra. Esa es una forma de aquí salen los rangos, la graduación. Este aparato está medido entre la precisión que tiene es de una centésima, ¿ya? Esa es la precisión, digamos, y el rango de mediciones va entre los 110 y los 230 milímetros con las barras, con algunas de estas barras que se están usando, ¿ya? Ahí está el rango. Entonces, con la barra 1 usted puede medir entre 110 y 150, con la barra 2 puede medir entre 150 y 190, y con la 3 entre 190 y 230 milímetros. Esa es la forma de trabajar con esto, ¿ya?
Y aquí la indicación del error es de más o menos 15 micrómetros, lo cual es casi despreciable. Aquí tenemos un flexímetro ya con todas sus cosas. De aquí, como pueden ver, existen distintas barras para distintas dimensiones, digamos, barras chiquitas, grandes, muy grandes, digamos. Y estas después son las que se instalan aquí en donde está el indicador de flexión, ya. Entonces ahí se acomoda y se arma toda esta herramienta para poder ser instalada y poder hacer la medición que corresponde. La deflexión puede deberse a varios factores, o sea, medir la deflexión es una cosa y si hay deflexiones que están fuera de tolerancia, entonces esas deflexiones fuera de tolerancia pueden deberse al desgaste en los cojinetes, a un motor o un motor desalineado. A veces la operación del motor en estas condiciones puede llevar a fallos importantes por fatiga, aumento de vibraciones, fuerzas que se transmiten desde las filas que no quedan correctamente contrarrestadas, ¿cierto? Y para tomar estas medidas se debe tener en cuenta la temperatura del motor, dependiendo del fabricante. Las medidas para medir la deflexión del cigüeñal pueden ser en frío o en caliente. Si es en caliente, afirme ese cabrito porque los motores, lo que se va a sudar ahí tomando las mediciones es bastante grande. Y si se toman en frío, tienen que tener harto tiempo para que el motor baje su temperatura a una temperatura del medio ambiente. Entonces, ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Lo bueno de tomarlo en frío es que usted no se va a quemar ahí cuando usted se le salga la mano, digamos. ¿Ya? Eh, pero sí se va a tener que demorar un harto tiempo en enfriar el motor. Y si las toma en caliente, tiene que tomar todas las precauciones del caso para no quemarse las manos, porque las temperaturas que tienen estos fierros llegan a 70, 80 grados fácil, digamos. Entonces, por eso hay que ver qué tipo, hay que leer las instrucciones del fabricante. O a veces los fabricantes entregan, las medidas se toman, estas en caliente y estas en frío, las dos opciones, y el jefe de máquina que tiene que tomar la decisión. Hay que tener en cuenta esta premisa debido a que si la temperatura no es la adecuada, se podrían falsear las medidas por la dilatación y contracción. Por eso que siempre yo que recomiendo cuando se va a tomar las mediciones, tanto el instrumento como el equipo a ser medido, ambos tienen que estar a la misma temperatura, por un lado. Por otro lado, cuando el operador toma el instrumento tiene que tener un sistema en lo cual usted toma el instrumento y no le transmita el calor de la mano al instrumento, ¿ya? Porque a veces con un par de grados que usted caliente el instrumento, le puede ser tan sensible estos instrumentos, especialmente los que trabajan con milésima de pulgada o milímetros, que a veces un par de grados de temperatura puede producir alteraciones en la medición, ¿ya? Entonces, aquí recomiendan de que en buques de larga eslora es mejor tomar la deflexión al atardecer, ¿ya? Para que el sol a su costado no afecte la alineación del motor. Porque también el barco tampoco puede estar calentándose mucho y estas deflexiones habría que tomarlas a temperatura ambiente, pero cuando la temperatura del motor o del barco en general sea más o menos estable. ¿Y cuando es estable la temperatura? Generalmente en la noche, en la tarde o la noche o de amanecida, hay varias horas donde la temperatura ambiente es más o menos la misma. Por lo tanto, el casco es la misma temperatura y el motor también tiene la misma temperatura, así que en ese caso la medición es mucho más confiable, ¿ya? Si usted lo toma a mediodía, normalmente la temperatura a partir de las 8 de la mañana empieza a subir, a las 10 tiene una alta temperatura, a las 12 y a las 2 de la tarde empieza a decaer, ¿ya? Y entonces ahí se produce una dilatación y una contracción muy grande en el día, a las horas luz. Por lo tanto, hay que tratar de hacerlo o en la mañana muy temprano o en la tarde, digamos, ya cuando se empieza a normalizar el tema. Son aspectos que hay que ver de peso. Después tenemos, ahora, ¿cómo se toma la deflexión del cigüeñal? La deflexión del cigüeñal se toma en 5 puntos. Lo ideal sería tomarla en 4. O sea,
Si quiere tomar usted la deflexión, que la puede hacer en cuatro partes, digamos, ¿ya? Entonces lo ideal sería, si usted tiene un círculo así, usted toma la deflexión, la toma en cuatro partes, aquí, ¿ya? Y la toma acá. Entonces la toma en el punto muerto superior, en el punto muerto inferior, la toma a babor y a estribor. Ahí tienen los cuatro puntos. ¿Cuál es el problema? La biela. La biela no permite, digamos, tomar la medición de arriba, porque cuando está la biela en el punto muerto, cuando está el motor en el punto muerto inferior, usted quiere tomar la deflexión aquí y sucede que la barra de la biela le está a usted molestando. ¿Ya? No puede colocar el instrumento ahí. Entonces, lo que se hace en ese caso, este punto, se saca un punto hacia la izquierda, un punto hacia la derecha, y después se saca el promedio para sacar este valor. ¿Ya? Y este punto del centro no se toma, sino que se saca, se calcula después midiendo, eh, haciendo una medición aquí y haciendo una medición acá, usted puede determinar, digamos, el valor de la medición aquí en medio. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando está en el punto muerto inferior el cigüeñal. Ahora, las cigüeñas traen ahí, como dice este sistema, traen una marca donde se coloca el flexímetro. Entonces aquí lo muestran las distintas posiciones cuando son, imagínense cuando son motores que tienen dos, que son precisamente los motores en B, usted tiene, la cigüeña está afectada por la posición de dos bielas, ya más complicado todavía. ¿Ya? Entonces, cuando usted toma la medición en este tipo de motores, puede tomar la medición en este punto, puede tomar la medición en este punto acá, en el punto vuelto superior, y después por acá, pero para tomar la medición en el torso, usted tiene que tomar una medición aquí, y después tiene que tomar la otra medición acá, y ahí promedian las dos, digamos. ¿Ya? Y la ubicación del flexímetro es como se muestra ahí en la figura esta, en esa posición ahí va el flexímetro. Bueno, aquí en esta foto, aquí está Pedro Pablo, digamos, trabajando, acomodándose para colocar el flexímetro ahí en la cigüeña un motor de estos grandes, digamos. Como pueden ver, el tamaño de la persona al lado de la tremenda biela esta que se ve ahí, les da a usted más o menos las proporciones de cómo debe ser el sistema, digamos, hacer ese trabajo. ¿Ya? Es bastante incómodo, pero es una experiencia interesante, no siempre se hace, esto son cosas que se hacen muy de vez en cuando, y cuando se hacen hay que aprovecharlas al máximo y asimilar el máximo de experiencia y tratar de hacerlo lo mejor posible. Acá también nuevamente también tenemos a Pedro Pablo en otra posición de la biela, ya la biela la bajaron, digamos, está tomando otras mediciones ahí. ¿Eh? Entonces estos son los lugares donde hay que ir y uno termina, bueno, generalmente termina sucio, lleno de aceite, digamos, eh, y, y muy acalorado porque siempre hace calor en estos ambientes. Ahí, aquí a la derecha, esta parte redonda es el plato de seguridad en caso de que haya una explosión aquí dentro del cárter, pum, se escapa a través de ese disco redondo que está ahí. ¿No? Ahí tenemos el flexímetro puesto entre las dos cigüeñas, ¿ya? Entonces, en una parte, ahí está el punto, como le decía yo, el punto que está aquí en el lado izquierdo, ahí está el punto donde se ve, ¿cómo se llama? Se ve donde se apoya esa punta y acá en este otro sector está el otro lugar donde se apoya este sistema. Y esta cigüeña, cuando baja, entonces nuestro reloj que está aquí, lo que está aquí en el reloj, este reloj se mueve para allá, o se mueve para acá, o se mueve para allá, o para acá, dependiendo de para dónde se mueva. Entonces es la señal que está marcando, y estas son las mediciones que hay que ir tomando las variaciones en la medida que va girando la cigüeña, esas variaciones van variando y esas son las que se miden, digamos. ¿Ya?
Aquí tenemos el flexímetro armado, completo, ya con todas sus puntas y sus cosas, digamos, para el diámetro, para la distancia que se va a medir, ¿ya? Este es un Starrett, hay varias marcas, pero el Starrett es una marca muy buena, digamos, de herramientas de calidad de este tipo, digamos. Están las Mitutoyo también, que son japonesas, y así pues, hay que tener herramientas buenas a bordo para poder hacer todo este tipo de trabajo. Aquí tengo un video que muestra cómo se hace eh, cómo se llama la medición interior. ¿Ya? Espero que les guste. Este es un Valkyrie. Ah, pero déjame ver si tengo sonido aquí. Este es el pistón de repuesto. Tiene la carrera son 2,4 metros el pistón. De la camisa de repuesto. Ahí está comparando él con la camisa. Ahí dice que estas mediciones se hacen para ver cualquier desalineamiento que haya. Ahí está el vástago del pistón. Ahí están cambiando un metal de bancada. ¿Ya? Ahí está el famoso flexímetro. Ahí está lo que el flexímetro varía. Es muy sensible eso. Están colocando el flexímetro entre las cigüeñas. Está mostrando de que el pistón no va unido al cigüeñal, sino que lo hace a través de la cruceta, digamos. Cuando se hace la medición de seguridad, es andar con el mirador, después se comienza y se hace andar con el mirador y no se detiene hasta que completa la vuelta, ¿ya? Bueno, para que ese movimiento lo haga el motor de forma suave y sin problema, todo tiene que estar bien alineado y bien lubricado, obviamente.
ahí están entrenando un KL. Bueno, siempre habla de la preparación, antes de hacer las mediciones, todas las medidas de seguridad, y por haber, que hay que cerrar todo el combustible, el aire, todo para que no haya ninguna cosa accidental, ¿no? El chief ingeniero ahí le está enseñando al cadete cómo hacer las cosas, ¿no? El cadete anda de verde y anda con zapatillas, no anda con zapatos de seguridad. Siempre se marca cero, cuando comienza el sistema se marca el cero y ahí se va midiendo todo respecto a este punto, digamos, ¿no? Y ahí, como pueden ver, el cigüeñal está siendo virado despacito con el instrumento puesto y el tipo que está ahí tiene que ir siguiendo al instrumento y decir las mediciones cuando lleguen a las medidas que corresponden. Cuando llega a babor, estribor, abajo, arriba, tiene que dar las mediciones, ¿ya? Él se está moviendo y está mirando cómo es el instrumento. Y cuando llega al punto, él canta la medición, tanto, tanto. Y dice 3 2, ¿eh? 3 2. Además, con el ruido a veces no se puede ni hablar, digamos. Y vamos al otro cilindro ahora. Y así hay que repetir la operación cilindro por cilindro. Bueno, aquí. Ah, ¿qué pasó aquí? Ahí cuando se toman las mediciones aparece algo así como esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí aparecen los 6 cilindros del motor, el uno, el 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y aquí aparecen las 5 mediciones que toma la persona, la vertical, la horizontal, la vertical en el fondo, la horizontal eh, donde está la bomba de combustible de vapor y la vertical top, combustible del vapor también. Entonces se toma en 5 partes y estas que están repetidas son las que, ¿cómo se llama? Que son las que después se saca el promedio, digamos. Entonces aquí salen las mediciones, normalmente estas mediciones están tomadas en centésimas de milímetro, ¿ya? Ahí sale el calado de proa, el calado de popa, la temperatura de la sala de máquina, ¿no es cierto? Los cilindros, aft, drive end, forward end, entonces el cilindro 6 va a proa y el cilindro 1 va a popa, digamos, ¿ya?
esas las mediciones, ¿ya? Y después, aquí está la medición. Cran Web Opening es 1 dividido por 100, o sea, son 100 milésimas las mediciones que se están tomando. Entonces, cuando aparece un cero, significa que es cero, y cuando tiene un uno, significa que es una centésima. Si de todos son 2 centésimas, 11 centésimas, 14 centésimas, ¿ya? Eso significa las mediciones. Y unas significan más y otras menos. Entonces, en base a esto, después se van haciendo las mediciones y se determina cuál es la deflexión vertical, o sea, cuánto está deformado en forma vertical y después cuánto está deformado horizontalmente, digamos, que es la toma de más abajo. Entonces, y en base a eso se determina, digamos, y estos valores, después aquí no aparecen en este cuadro, pero estos valores se comparan con los recomendados por el fabricante, ¿ya? Y con base a eso se ve si siempre se busca la más mala. Por ejemplo, aquí la más mala podría ser 11,5 o 18, aquí está 18, ¿ves? Esta es la más mala porque es mucha la diferencia, ¿ya? Y esto puede significar algún problema o puede que esté dentro de tolerancia, no se lo habría que ver el manual, digamos. Pero verticalmente tiene problemas porque tiene 11,5, 13, 11, 18, 11, y horizontalmente tiene 8, ¿no? 8, 5, que son 10 la máxima, digamos. O sea, hay un poco de flexión, pero hay que ver con el manual qué es lo que significa eso, ¿ya? Claro, entonces lo que está diciendo es que cuando hay problemas donde la flexión está sobre los límites normales, significa que hay un metal devastado que está, ¿cómo se llama?, con mayor desgaste o con problemas, ¿ya? Y esto hay que revisarlo, ¿ya? Para poder corregir este efecto, siempre y cuando las tolerancias estén fuera de los... Entonces eso pasa cuando los metales se empiezan a gastar con el tiempo. Entonces, cuando eso pasa y por el peso que tiene el señales y por toda la estructura, entonces cualquier desgaste que tenga el metal de acá, el peso hace que esto baje, ¿ya? Y lo que baja el peso, el descanso, no es mucho, son centésimas de milímetros, puede bajar, y eso es producto que a veces los metales de bancada se desgastan mucho, entonces hay que pensar en cambiarlos, digamos, ya, para poder restaurar la medición, ¿ya? Ahí están hablando de que una falla en el sistema de alineamiento puede producir explosiones en, el, en la zona donde está el cigüeñal, y ahí muestra tomas de explosiones que han habido en otros barcos, digamos. Ya eso es bien ilustrativo, digamos, para que ustedes sepan el daño que puede tener esta cuestión. Cuando terminan de hacer las mediciones hay que fijarse bien, sacar todo el material que se usó, cosa que quede totalmente limpio esa zona para no contaminar. Y después se cierra todo, ¿eh? Ahí generalmente el cierre final lo da o el jefe de máquina o el primer ingeniero, el que tiene que revisar todo, porque nos falta la gente que deja cosas abandonadas, pues, ¿ya? Bueno, ¿qué les pareció el video? Está bonito, ¿eh? Sí, profesor, entretenido, está interesante, digamos, asimilando lo que nos debería tocar en el futuro. Ah, ahí les dejé el link en YouTube para que lo vean de nuevo si quieren.
La gracia de verlo en YouTube es que ustedes pueden colocarle ¿cómo se llama? El traductor en español. Yo acá como lo transformé a MP4, lo puse acá para verlo más rápido, ¿cómo se llama? No pude trasladar la traducción en español, ¿ya? Pero ustedes lo pueden ver de nuevo en YouTube y ahí verlo con más detalle, ¿ya? Bueno, las flexiones obtenidas serán en dirección vertical y horizontal, enfocándose principalmente en la primera de estas, la vertical, ya que es por lo general la que presenta mayores alteraciones debido al efecto de los esfuerzos generados por las presiones de la combustión y las masas en movimiento. Acuérdense que estos motores pesan N toneladas, entonces hay pistones que pesan, el pistón solo pesa 5 toneladas, imagínense, entonces suben el peso de todos los pistones, ¿cierto? Y del peso del cigüeñal, todas esas cosas van a afectar, digamos. Entonces hay que tener presente eso para que todas esas cosas influyen bastante, digamos. Bueno, en la tabla, yo les voy a mostrar una tabla más adelante que presenta un ejemplo del formato típico del cálculo de la deflexión, el cual es proporcionado por el fabricante del motor, el cual se le debe tomar la deflexión cada 6.000 horas. O sea, cada 6.000 horas de servicio hay que tomar la deflexión del cigüeñal, ¿ya? Principalmente a modo de prevención, claro, obviamente. Este es un motor que tiene 1225 bhp a 900 revoluciones, no es un motor muy grande, como se indica en la parte superior de la tabla, y también en esta parte se indican datos como la fecha, la última toma de flexión, la cantidad de horas transcurridas, horas de servicio, el momento de realizar la operación, la temperatura del cárter y algunas otras condiciones de estabilidad como calado, de proa y popa. Entonces aquí en esta tabla, que nosotros vemos aquí a la derecha, ¿ya? Aquí nosotros podemos distinguir, ¿no es cierto? Podemos distinguir el plan web deflection. Entonces el barco se llama Titanic, esto por supuesto que está adulterado, obviamente. El puerto le pusieron en la mar, ya es la fecha el 4 del 2004. El fabricante del motor es la Fiat. La fecha de la última deflexión fue el 11 fue el noviembre del 2003. ¿Ya? Este es un motor Fiat de 600, digamos, y las horas desde la última deflexión es de 3.774 horas, digamos. Los BHP son 1.225, las revoluciones 900, las horas de funcionamiento del motor son de 14.400 horas, y la temperatura del crankcase, ya que es el cárter de esa zona, es de 45 grados centígrados. Los calados de proa son 7,3, el calado de popa 8,5 y el asiento o trimado es de 1,25 metros, ¿ya? Entonces, tal como se explicaba anteriormente, aquí nosotros tenemos las 5 mediciones, la A, la B, la C, la D y la E, y se coloca, digamos, el punto se parte en A y se sigue hacia la derecha, digamos, hasta completar el ciclo sin detener ¿cómo se llama? El movimiento. Y y el flexímetro se coloca tal como se muestra aquí en la figura 2, digamos, se coloca el flexímetro. Entonces, en la posición A, que es la que aparece aquí en la figura 1, entonces la posición A, que es cerca del bottom, cerca de la parte de abajo, entonces para el cilindro 1 tenemos 0, para el 2 0, para el 3 0, para el 4 0, para el 5 0 y para el 6 0. Todos tienen 0. Después esto se gira, avanza más o menos 35 grados más o menos y llegamos a la posición horizontal babor. Y ahí tenemos menos 0,5, 0, 0, menos 0,5, menos 0,5 y menos 1,5, digamos. Después llegamos al top, a la parte de arriba, digamos, y ahí tenemos menos 1,5, 0, menos 1, menos 1, 1 y 3. Después giramos otro punto, 90 grados, y llegamos al punto D, y ahí tenemos menos 0,5, 0, 0, menos 0,5, 0,5, 1.
Y después llegamos a la parte de abajo, cerca del bottom, la letra E, tenemos 0, 1, 0, 0, menos 0, 5, 1 y 0. Entonces no se olviden de que entre A y E está el fierro de la biela, por eso que no se puede tomar al medio, digamos. Después, en la parte del bottom, del fondo, digamos, entre A y E se saca el promedio, se suma A más E y se divide por 2, y eso nos va a dar un valor de 0, 0,5, 0, menos 0,25 y 0,5. ¿Ya? Entonces, aquí se calcula el desalineamiento vertical, que es entre el top, la parte de arriba, entre C y el bottom, que sería la parte de abajo. Entonces, ahí este desalineamiento sería C menos X, y aquí nos va a dar menos 1,5, menos 0,5, menos 1, menos 0,75, 0,5 y 3. ¿Ya? Y después el horizontal sería B menos D, y aquí me da 0, 0, 0, 0, menos 1 y menos 2,5, porque no es mucho, digamos. Entonces, aquí abajo lo más importante son las regulaciones del motor. ¿Qué es lo que nos dice el motor o del fabricante? Dice given by maker, significa dado por el fabricante. Entonces, la deflexión límite es de 5 centésimas, o sea, es 0,05. Esa sería ¿cómo se llama? La deflexión máxima. Entonces, normalmente la deflexión obtenida después de un overhaul los valores varían entre 6 y 5 centésimas. Cuando se hace un realineamiento es de 8 centésimas y lo máximo que se puede permitir es de 8 centésimas. Entonces, si aquí nosotros empezamos a mirar los valores, todos estos valores que nosotros medimos acá están dados en centésimas. ¿Ya? Entonces, cuando dice aquí que la diferencia, por ejemplo, es menos 1,5, estamos hablando de un menos 1,5 centésimos. ¿Ya? Entonces estaríamos dentro de tolerancia, y la más alta, que sería de 3 centésimas, que está dada en el cilindro 6, esta igual está dentro de tolerancia, porque la máxima recomendada, la máxima deflexión recomendada es de 5 y estamos en 3, o sea, estamos bien. Entonces, en este caso no habría problema. ¿Ya? Y la regla de los signos acá se nota cuando las cigüeñas están juntas, como aparece ahí a la izquierda, se denominan con signo menos; cuando las cigüeñas están separadas, se denominan con signo positivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todo esto es negativo, significa que las cigüeñas están juntas, y las negativas, las positivas significa que están abiertas. ¿Ya? Y las que están en cero significa que están ras. ¿Ya? Así que esa es la forma de hacer la deflexión, y cómo se van registrando estas mediciones en este cuadrito. Digamos que todos los barcos tienen su cuadrito parecido a este, no todos son exactamente iguales, pero esta es la forma de hacerlo, digamos, y más o menos coincide con lo que pasa muchas veces. Entonces, así que esta sería la forma de hacer la medición. Después, estas mediciones, para empezar, ya vimos que las mediciones estaban bien. Aquí hice un zoom de los detalles para que puedan leer mejor las posiciones de A, B, qué sé yo, lo que significa esto. Aquí también aquí aparece la forma de hacer la medición A, B, C, D, ¿no es cierto? Las posiciones A y E corresponden al punto muerto inferior. La A y E, el punto muerto inferior, digamos, cuando está la cigüeña abajo. No, para la cigüeña. Entonces, y, y ahí se explica por qué no se pueden tener los sistemas, digamos, no se pueden medir al centro por el problema de la biela. Y acá está el detalle de las cosas que yo les leí. Aquí, a pesar de que la pantalla se veían claritos, digamos. Así que aquí salen lo más importante, son las recomendaciones del fabricante, que dice que la deflexión no puede ser más allá de 5 milésimos, de 5 centésimos. Y la máxima que logramos obtener aquí era de 3, así que estamos dentro de rango. ¿Ya? Bueno, esa es la forma de hacer el desalineamiento. Y el procedimiento a seguir indicado por el fabricante, ¿no es cierto?, será que siempre debe ser chequeada bajo condiciones similares de temperatura y nunca con el motor en caliente.
recomendándose chequear el alineamiento después de 4 horas de haber dejado fuera de servicio el motor. Tampoco hay que hacerlo al tiro, o sea, esperar que el motor se pare, se enfríe, se acomode, ¿no es cierto? Y ahí hacer la medición. Y el inicio será con el muñón de biela en el punto muerto inferior y el muñón se moverá a la posición A y se fijará el flexímetro entre las manivelas estableciendo el cero en el dial y luego se continuará girando la dirección mostrada, avante o sentido normal de operación y se tomarán los valores de los puntos B, C, D y E según y dejar de girar el motor. O sea, se parte girando con el girador y sin detenerse, digamos. Entonces, cuando pasa por el punto, el top, y ahí se toma la medición. Top tanto, después top tanto, tanto. Y si no se confía en el ojo del cadete, hay que sacarle una foto. Ahora con los relojes, con los teléfonos digitales, se le puede sacar una foto y deja registrado eso, y los lee directamente ahí. Lo incómodo nomás es que hay que estar siguiendo el movimiento del flexímetro y dependiendo del tamaño del motor, usted tiene más o menos espacio para poder hacer todas las mediciones. Ahora seguramente deben haber algunos flexímetros que son electrónicos y usted la señal de información la va leyendo en el computador a la distancia. Pero eso ya son cosas más nuevas que yo todavía ni siquiera yo he visto. Yo sé que existen ya. Bueno, una vez establecidos los pasos a seguir, se gira el cigüeñal, se anotan las lecturas del cuadro central, tal como se indica en la tabla, ¿no es cierto? Y el cálculo del estacionamiento, ya sea vertical u horizontal, se obtendrá en forma directa, realizando la diferencia de las lecturas superiores y horizontales, babor y estribor, para que los valores dados en el ejemplo, el máximo de estacionamiento se obtuvo en el cilindro 6 con 3 centésimas, y el máximo de desalinamiento horizontal se produjo en el cilindro 6 con menos 2,5 centésimas. Una vez obtenidos los resultados de desalineamiento, se podrá trazar la forma del cigüeñal, tal como está instalado, o sea, el gráfico de nivelación de apoyo vertical y horizontal, figura Feitón. Para esto tomará como punto de partida un apoyo más o menos central, por ejemplo, el apoyo 2, y se supondrá que su muñón está perfectamente horizontal. Entonces, para esto se utiliza de de forma gráfica, de poder hacer una medición, digamos, de forma gráfica para ver cómo está desalineado el cigüeñal, exagerándolo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, en el punto, lo que hay que tener presente es que nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, el cilindro 1, y el cilindro 1 está apoyado en el descanso 1 y en el descanso 2, ¿ya? El cilindro 2 está apoyado entre el descanso 2 y el descanso 3. El cilindro 3 está apoyado en el descanso 3 y en el descanso 4. El cilindro 4 está apoyado en estos otros dos descansos. El 5 en estos otros dos y el 6 en estos otros dos. Entonces, hay 6 bielas o 6 bielas y hay 7 descansos de bancada, porque son los apoyos. Entonces, los descansos de bancada se consideran como un apoyo y aquí para los efectos de hacer el dibujo dice ya este es el apoyo mío y que voy a partir con que este está horizontal. ¿Ya? Y en base a esto uno se tiene que ir a la tabla ahora y entonces si entre el descanso 1 y el descanso 2, es decir, entre el muñón de la biela del cilindro 1, el flexímetro indica una curvatura hacia abajo de 1,5 milímetros, quiere decir que las dos manivelas, la 1 y la 2, se han cerrado, ¿ya? O sea, cuando tenemos las bielas cerradas son así están las bielas cerradas, ¿ya? Entonces, se ha cerrado, lo propio se hará con el muñón 3, ¿ya? Pues el flexímetro señala una deformación de 0,5 eh, de 0,5 centésimas cerrando, y de igual forma se procede con los restantes muñones, teniendo presente que cuando las manivelas se abran, se tendrá que tomar las señales del gráfico hacia arriba. Para el caso de la deformación horizontal, se procede de la misma manera, y así se logra establecer el gráfico de nivelación de apoyo. La curva recta representa la tendencia de deformación, digamos. El verde, eso significa la tendencia a la deformación, ¿no? Entonces se toma este como patrón, este está negativo para acá, este está negativo para acá, y así se van marcando, se van sumando las deflexiones, descanso por descanso, digamos, y acá da negativo por el otro lado, y por eso que se pegó una subida, digamos. Y esto verde significa la tendencia
de cómo se está deformando el cigüeñal desde el punto de vista vertical, o sea, esto visto de lado, y esto otro visto de arriba. Está con esa curvatura y cargado a estribor en este caso. Bueno, esa es la forma gráfica de llevar la información que está en la tabla que nosotros vimos y llevarla a una información gráfica. Ahora, por supuesto, esto está sumamente exagerado. Digamos, si lo hacemos en escala, se va a ver bastante menos rígido, digamos. Pero de esta forma, así nos permite saber cuánto desalineado puede estar un cigüeñal, digamos. Ya, y otra forma también de ver esto es a través de este sistema, en los cuales el fabricante también a uno yo siempre da una tabla de esta naturaleza de recomendación, donde en este caso uno entra con las revoluciones del motor, ¿ya? Entonces nosotros habíamos dicho que las revoluciones del motor eran, ¿cuánto era la revolución número 2, se acuerdan? ¿Cuánto era? 900. ¿Ah? 900. Entonces yo tiro una línea a través de 900 y digo, estas son las revoluciones de mi motor, ¿ya? ¿Y cuánto fue la deformación que yo tuve? Aquí yo tengo 5. Aquí yo tengo 5, por lo tanto la que yo tuve fue de 3, ¿no es cierto? Entonces el 3 debe estar por aquí, va a ver, entonces yo subo 3 para arriba, ¿ya? Subo 3 para arriba y en ese punto, ahí donde se juntan las 900 revoluciones con los 3 centésimas, entonces mi alineamiento estaría en el punto, ¿cómo se llama? Estaría en este punto, estaría en ese punto, que sería el punto, digamos, eh, el punto, digamos, que según esta tabla sería la alineación correcta, ¿ya? Si yo me corro hacia la derecha y llego a 10, por ejemplo, ya por eso llego a 10, entonces ya estaría en una alineación aceptable. Y el fabricante me recomendaba que aquí en 8 yo tenía que tener, ¿no es cierto?, era lo máximo que se podía deformar esto, ¿ya? Con 8 centésimas. Era la máxima desalineamiento aceptable. Ya con 10 ya nos estamos excediendo y hay que empezar a hacer cosas. Y después ya cuando nos sobrepasamos los límites, llegamos a 15, por ejemplo, ya se recomienda alineación y si llegamos si va a 25, ya tenemos que hacer alineación imprescindible y hasta sobre 30 o 30 sobre 34, ya quedamos fuera de escala, digamos, quedamos totalmente fuera de escala. Y a la medida que nos vamos corriendo hacia la derecha con la deformación o con el desalineamiento, el motor, por supuesto, también se empieza a sentir porque hay más vibraciones, los descansos se calientan más, entonces hay que bajarle el andar al barco, y hay una serie de cuestiones que van asociadas a eso, digamos, ¿no? Así que mientras más lejos estemos de nuestra deflexión ideal o aceptable, correcta, digamos, los problemas del motor se van a ir acentuando. Así que es un tema que hay que tener presente, digamos, y seguir al pie de la letra las instrucciones fabricantes y hacer las mediciones como corresponde, y si hay algún defecto hay que corregirlo en el momento que corresponde. Así es que ese sería el tema del alineamiento con todas las variables y cosas que hay que hacer. Lo único pesado de esto es que hay que meterse ahí al cigüeñal, digamos, y seguir la línea y quedar todo sudado con el calor que hace adentro, que sea. Pero es parte del trabajo, digamos. Y además mantiene el cutis terso. Bueno, tal como se vio en la parte inferior de la tabla 8, por lo general los fabricantes proporcionan valores límites de deflexión. Al ser estos comparados con los resultados obtenidos, se tiene que estar todo dentro de lo normal permitido, no siendo necesario realizar un alineamiento. También, en función de los valores obtenidos en el flexímetro, se puede determinar si la fatiga del cigüeñal es admisible. En la figura 63 se señalan los valores de las flexiones en función de la carrera del motor. Así, dependiendo de estos valores, podrá indicar si la alineación es correcta, aceptable,
y si se recomienda alinear y si la alineación es imprescindible. ¿Ya? Entonces la figura 62, 63 es la que vimos acá. En esta figura ahí se ve si hay que hacer o no hay que hacer un realineamiento. También la flexión del cigüeñal, si se encontrase en una flexión del cigüeñal una flexión considerable y se desea determinar cuál de los descansos de bancada la produce, ya sea de proa o de popa, también se debe controlar la altura del cigüeñal con respecto a la bancada del motor. ¿Ya? Para esto se utiliza un instrumento que es un calibre puente o puente couch, ¿ya? El que posee un tornillo micrométrico, un profundímetro, digamos, que es fijado a una bancada, como se muestra en la figura de esta 64, y en caso de existir dudas, estas pueden ser aclaradas por medio de mediciones efectuadas con sonda mecánica entre el muñón y el cojinete superior. Entonces ahí, cuando se hace esa medición del tornillo micrométrico, se determina cuánto ha caído ¿cómo se llama? El muñón de bancada. Entonces se puede decir que ese muñón de bancada está más caído que los otros según la medición que se tomó hace un año atrás o hace 6.000 horas atrás. ¿No? También eso ayuda a tomar decisiones. ¿No? Bueno, así que esa es la forma de poder hacer las mediciones y la toma de deflexión del cigüeñal con todas las variables que esto conlleva, digamos, para tener una película clara de cómo se está comportando el asunto. ¿Quién les puso un video de lectura? ¿Damos video de lectura? ¿Tenemos tiempo? Voy a poner el video de lectura para que no entretengamos. Every time ships have prolonged stays at anchor or in port, it is an opportunity for the crew to carry out maintenance. In this episode, Vamos. every time ships have prolonged stays at anchor or in port, it is an opportunity for the crew to carry out maintenance. In this episode, I'll give you a glimpse on how the ship's engineers pull out a piston from the main engine. This engine is a MAN B&W 6-cylinder 2-stroke engine. It has a 60 centimeter bore and a 2-meter stroke. A piston drawout for the main engine is a major maintenance task. It is done every 16,000 running hours and involves replacement of the piston rings and cleaning the piston crown. As you can see, the smaller parts and pipes have already been removed, and the engineers are now preparing the hydraulic jack to loosen the nuts of the cylinder cover. Simultaneously, a pair of engineers are down inside the crankcase. What you're seeing here is the loosening of the bolts of the stuffing box. These bolts are also secured by steel wires as an additional measure to hold them in place. Later, when the piston is drawn upwards, the stuffing box will be pushed up as well. A stuffing box is used in a 2-stroke crosshead type engine. It acts as a seal which prevents crankcase lube oil from going into the scavenge space during the piston's upward stroke, and also to prevent contaminated lube oil and combustion gases coming into the crankcase during the piston's downward stroke. Up on the cylinder area, the other engineers are starting to loosen the nuts on the cylinder cover. The hydraulic jack needs to exert at least
1,500 bar of pressure in order to loosen the nuts. Meanwhile, down in the crankcase, the piston rod bolts are now being removed. Upstairs, the final set of nuts are being removed. In a short while, the cylinder cover will be ready for lifting. Heavy lifting inside the engine room is facilitated using the overhead crane. It's a standard fixture on board ships. Once lifted, the engineers make sure to remove the connection pieces for the cylinder jacket before putting the cylinder cover on the ground. For this particular job, we have included replacement of the exhaust valve, which was due at 6,000 running hours, and the O-rings for the cylinder cover jacket. The top of the liner is now being inspected. The edges usually have an accumulation of carbon, but for this unit, it wasn't that thick. The piston cleaning ring is a bit stuck though, but we decided to leave it be and let the piston pull it on the way out. Temperature check, around 37 degrees Celsius. Not so hot as far as engine room temperatures go. Now we need to prepare the spare piston. This piston was pulled out from another cylinder last time. The crown was already cleaned, the piston rings replaced with new spares, and the stuffing box also cleaned and kept attached to the piston rod. The same thing will be done to the piston that will be pulled out today. It will be reconditioned and kept ready for use. We are now ready to bring the piston up to top dead center position.
A push rod was attached earlier in order to lift the stuffing box. Here, we see the jacket for the cylinder cover being removed. Cooling water flows through this chamber, so it is very important to clean the surfaces to maintain efficient heat transfer. The piston is now at top dead center position, and the lifting tool has been mounted on the piston crown. The piston is now ready to be pulled out. This is one of the most critical phases of the operation, as we have to make sure that the piston doesn't get jammed or lodged into any part of the engine, which could cause major damage. Proper coordination between those above and below is needed in order to do this smoothly. Remember the piston cleaning ring that we didn't remove earlier? Well, the piston did the job for us. What step? Wait, what is stuck inside? Rubber compartment. Look at the carbon that has accumulated on the crown. This piston will be secured for now. It will be cleaned in the next few days. For now, the priority is to put the main engine back into working order. Meanwhile, on the cylinder cover, the fuel injector sockets are being cleaned and the surfaces refaced with fine grinding compound. The jacket's internal surfaces, as well as the cylinder cover's water chamber, are also being cleaned. Once the cooling surface has been cleaned, new O-rings are installed. After that, the jacket is reattached. It's time to go inside the cylinder liner to make sure that the walls are free of particles that may have fallen when cleaning was being done. After the liner has been cleaned,
We are now ready to install the piston. Final checks are being done on the reconditioned piston. We started the cylinder lubricator to lubricate the liner. As with pulling out, reinstalling needs effective coordination from above and below. Pakita mo yung taas. Pasabit yan. Once the piston lifting tool goes all the way down, that means the piston was positioned perfectly. I want to break free. Have a break. Have a Kit Kat. Watch what milk does to your brain. Take a look at these two brain scans. They both look young. We also need to measure the cylinder liner. We have a special dial gauge measuring tool for that. The data gathered here will be recorded and kept as reference to determine the cylinder liner wear. 0.36. Meanwhile, the stuffing box bolts are being tightened. As mentioned earlier, we also needed to replace the exhaust valve for this cylinder.
Once the valve has been pulled out, surface reconditioning is carried out. Down in the crankcase, the piston rod is being mounted onto the crosshead. The piston rod bolts are tightened to a specified torque. After tightening, the bolts are then tied with steel wire as an added protection. A spare exhaust valve is now being readied into position. The U-type seal rings are installed on the bottom groove. Followed by an O-ring on the upper groove. The exhaust valve is ready to be installed. After tightening the nuts for the exhaust valve, the fuel injectors are installed. The cylinder cover is now ready to be mounted on the liner. Once the cylinder cover is in place, it is only a matter of tightening the nuts and reattaching the smaller pipes and other attachments. After that, the main engine is all boxed up. This job took us a little over 9 hours to finish. We were not really in any hurry because we had plenty of time to spare. That's the good thing about long port stays. You don't have to worry about having to finish the job. You can take your time and make sure that every little detail is taken care of. Prior to carrying out any jobs, it is also important to have proper planning and a toolbox meeting. These will ensure that everybody is aware of their specific roles, thus reducing the chance of mistakes, which can lead to accidents and cause either damage to machinery or injury to personnel. Bueno, eso sería por el día de hoy. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿no? Muy bueno, profesor, muy buenísimo. Ya, vale. Bueno, queríamos hoy día entonces. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Ya, profesor, gracias. Ya, y que esté muy bien, pues ya. Cuídense. Tenemos día festivo ahora, así que cuídense. Vale, profe, cuídese también. Chao, Descanse. chao. Chao, Hidalgo, un Ya, vale. abrazo. Ya, nos vemos. Oscar, hasta mañana, Oscar.